Muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar de esta noche. Mi nombre es el ingeniero Fernando Amaya Fiestas, de la empresa Automatización y Control Industrial. Quisiera, en primer lugar, si me pueden apoyar indicándome si está todo ok, visualizan la imagen, visualizan o escuchan perfectamente. A través del chat, si me pueden dar esa información. Buenas tardes, sí, muchas gracias Nelson, muchas gracias Jimmy, perfecto Juvencio, muy bien. Entonces vamos empezando muy bien. Como siempre, mientras van ingresando nuestros amigos, vamos a hacer las presentaciones iniciales. El día de hoy, el tema que nos convoca es hablar acerca de el que se considera uno de los PLC más populares del mundo, el SIMATIC S7300 de Siemens, ¿no? Nosotros lo que queremos en este webinar es compartir con ustedes las diferentes opciones que nosotros podemos ofrecer como alternativa de reemplazo. Es ya muy conocido de que el fabricante ha declarado ya el proceso de obsolescencia, propone reemplazo por el S7500, y bueno, este modelo por algo es el más popular del mundo, ¿no? Porque todavía hay muchísimas unidades instaladas y a veces el problema de la inversión para el cambio total es un tema mayor, sobre todo en las circunstancias actuales, ¿no? Hoy día vamos a ver de qué manera con nuestras soluciones de Yaskawa BIPA podemos nosotros apoyarles en ese proceso de migración. La invitación les ha llegado a través de nuestra empresa Automatización y Control Industrial SAC. Ya la próxima semana cumplimos 24 años de fundados en nuestra empresa. Algunos de los hitos más importantes, el primero, haber sido la primera empresa latinoamericana por parte de Siemens en tener la certificación como SIMATIC Solution Provider, ¿no? Desde el año 2002 somos representantes exclusivos de la marca alemana BIPA, que es justamente la solución que vamos a presentar hoy día. BIPA es un fabricante de tecnología que hace unos 4 o 5 años atrás fue adquirida por Yaskawa. Yaskawa es un monstruo a nivel, bueno, completó su gama de automatización para dar soluciones integrales en automatización y robótica. Nuestras soluciones son, como vamos a ver hoy día, compatibles con la tecnología SIMATIC de Siemens. Desde el año 2014 ofrecemos soluciones en los campos de teleservicio a través de Internet con los routers industriales Ivon. Ivon es una marca belga que, en el caso nuestro, después de una muy interesante capacitación en su sede de Niveles, Bélgica, bueno, tuvimos esta certificación y en una coyuntura COVID como la que estamos teniendo en estos meses, ha sido una herramienta muy buena para modo remoto. Nuestra tercera representación es el software SCADA Movicon 11 del fabricante Progea. Progea ha sido adquirido a finales del año pasado por la empresa Emerson. Justamente tuve una reunión con los amigos de Progea la semana pasada y bueno, seguimos con los productos Progea ahora bajo la bandera de Emerson. Ahora somos parte de las soluciones de Emerson Automatización para las soluciones SCADA. Lo bueno de estas tres marcas que de alguna manera se integran bajo la sombrilla de las soluciones de Yaskawa. Las soluciones de teleservicio de Yaskawa consideran a los equipos COSI y Flexi de Ivon como parte de sus equipos. Asimismo, nuestros paneles de operador Yaskawa BIPA Smart Panel incorporan el software SCADA de Progea, ahora Emerson, como parte de nuestras soluciones.
comenzamos a ver las representaciones de manera independiente, pero en el tiempo se han ido integrando. Les saluda el ingeniero Fernando Amaya, soy gerente de proyectos en automatización y control industrial. Este año he cumplido 30 años de experiencia en este campo, específicamente en el campo de automatización y comunicaciones industriales. 21 años de experiencia también en el campo docente a nivel universitario. Entrenamiento en el extranjero, básicamente por nuestras marcas representadas, Ivon, Enviconnect, Vipa, Iconics, Siemens. Bueno, se me conoce como expositor en eventos nacionales, inclusive internacionales, en estos temas de automatización y telemetría. Y las satisfacciones más importantes, el haber brindado soluciones de automatización a muchas empresas de primer nivel y en diferentes ramas de la industria. Bien, empecemos ahora con el tema que nos convoca. Bien. Ustedes conocen o son usuarios de los PLC Simatic S7300 de Siemens. Entonces, la foto que ustedes pueden apreciar aquí en el lado inferior izquierdo, se les hace muy familiar. Se les hace muy familiar con la arquitectura, el formato físico de las CPUs del S7300 de Siemens. Nosotros tenemos la familia 300S Plus para una compatibilidad física, una compatibilidad hardware que permita que nuestras tarjetas de entrada, salida digital y analógica y nuestras CPUs encajen en los racks de Siemens y podamos complementar o trabajar conjuntamente combinando tarjetas Vipa y Siemens de ser necesario, ¿no? Desde que empezamos con estas soluciones, nosotros trabajamos con Vipa desde el año 2002, siempre Vipa ha tratado de poner plus, más recursos en nuestras soluciones. Obviamente competir con un nombre como lo es Siemens es muy difícil, entonces teníamos que poner valores agregados. Algunos de ellos, por mencionar en este momento, siempre nuestras CPUs tienen 3 puertos de comunicación disponibles, ¿no? Uno de ellos es el clásico serial MPI de Siemens, el otro es un puerto Ethernet integrado para programar directamente desde cualquier PC al equipo. ¿Recuerdan los usuarios más antiguos de los sistemas Siemens? Recuerdan que teníamos que comprar un conversor de MPI a USB o antes también un MPI a 232 para conectarnos mediante una PC. El puerto Ethernet que viene integrado en todas nuestras CPUs lo que permite es conectarnos directamente sin necesidad de invertir en ese conversor. Tenemos una gama de modelos de CPU, como vamos a ver más adelante, pero todos ellos, de alguna manera, tienen las capacidades de comunicación estándares que maneja Siemens. Tenemos CPUs con puerto Profibus, tenemos CPUs con puerto Profinet, tenemos el estándar MPI de Siemens, y que también es configurable para otros protocolos conocidos como Modbus o como ASCII, y el Ethernet que les había mencionado. Vamos a ver también en esta sesión el otro modelo alternativo, que es un diseño físico propio de Yaskawa Vipa, que se refiere a un formato físico diferente, pero programable con el Simatic Manager y con el TIA Portal de Siemens, lo que lo hace también compatible en funciones con los PLCs S7300. El SLIO, que es la foto que ven aquí en la ubicación central, como ven, tiene también puertos de comunicación, 3 o 4 dependiendo del modelo. El SLIO muchas veces nos ha permitido dar soluciones que hemos tenido limitaciones con el formato 300. Es hoy por hoy el modelo más estratégico dentro de la cartera de soluciones de Yaskawa Vipa. Y como vamos a ver más adelante, caso por caso, algunas situaciones que hemos encontrado
y que hemos solucionado en la industria local, van a ver que tiene un espacio muy importante nuestro CPU Slio. Antes de continuar, había olvidado dar unas indicaciones. ¿Alguna consulta que puedan tener a medida que vamos avanzando? Por favor, la van anotando en el chat, de tal suerte que al terminar la presentación vamos a absolver las dudas, las preguntas que tengan ustedes a través del chat. ¿Bien? Bien. La otra característica importante es la compatibilidad, la posibilidad en el formato 300S, que es el de la izquierda, es la posibilidad de combinar tarjetas de entrada-salida digitales analógicas entre VIPA y Siemens. Se malogra una tarjeta Siemens, le ponemos una tarjeta VIPA. Sin cambios en el condicionado, sin cambios en el programa, sin cambios en la lógica, ¿no? Manejamos un concepto escalable también. Tenemos CPUs que son compactas, igual que Siemens, y tenemos también CPUs modulares. En algunos casos ha sido importante ir más allá de los alcances que nos ofrece el S7300. Ustedes recuerdan que el 300 permite la CPU y hasta 8 tarjetas en un rack local. Nosotros podemos tener hasta 32 tarjetas en una sola fila, siempre que tengamos el espacio disponible, ¿no? Y en el caso de las tarjetas del PLC Slio, podemos tener hasta 64 tarjetas en una fila, como vamos a ver más adelante. En el caso de la memoria de trabajo, es importante anotar que contamos con nuestras CPUs con memoria retentiva. ¿Para qué sirve una memoria retentiva? Muchas veces ante el corte de un fluido eléctrico, un apagón, se pierden los estados de algunas marcas internas dentro de la lógica del programa. La memoria retentiva permitiría de que al encender los equipos, estas marcas, como su nombre lo dice, retengan o muestren el valor que tenían antes de la falla. Entonces, tenemos, dependiendo de la CPU, hasta 8192 kilobytes de memoria retentiva para la gama 300S Plus y para Slio hasta 1024 kilobytes de memoria retentiva. Ahora, acá tenemos una ampliación en el caso de la figura de la izquierda. Esta es nuestra CPU modular estándar. En una CPU modular estándar, ustedes, como les había dicho, siempre van a encontrar un puerto de Ethernet para la programación, para conectar una PC SCADA, para conectar un panel de operador. Siempre van a encontrar el puerto MPI, que es el estándar serial de Siemens, de tal suerte de que si tienen, como es muy usual, tienen un panel de operador por puerto MPI conectado al PLC. Si se malogra ese CPU, entonces al ofrecerles nosotros nuestro reemplazo, van a seguir teniendo disponible el puerto MPI. Su panel de operador ni se va a dar por enterado que hubo el cambio de la CPU, porque nuestro puerto MPI trabaja de la misma manera que lo hacía la CPU que reemplazaríamos. El otro puerto serie varía según el modelo de CPU. Tenemos CPUs con puerto Profibus maestro esclavo integrado. Obviamente, al igual que en el caso de Siemens, son de un costo un poquito mayor. Y en otros casos, ese puerto no es Profibus, sino es lo que nosotros llamamos un puerto serial punto a punto. Nos ha servido muchas veces para conectar equipos a través de una red Modbus, por ejemplo, porque es configurable como puerto Modbus. Nos ha permitido también comunicarnos con equipos programables por códigos ASCII, como impresoras, como lectoras, controladores de servos, como vamos a ver en algún ejemplo más adelante. Entonces, tenemos una buena capacidad de comunicación integrada dentro de nuestros equipos. La otra diferencia que hay que resaltar respecto a las CPUs de Siemens es de que nuestras CPUs
generalmente no requieren una tarjeta de memoria para funcionar. Tenemos un slot para colocar las memorias, pero es opcional. Por ejemplo, tenemos a nuestra CPU encargada de el programa de automatización de una línea de embotellamiento. Si queremos de repente incorporar otro control complementario, un paletizador de paletizador, de repente se da el caso de que la capacidad de memoria de nuestro PLC queda corta para adaptar esa lógica a nuestro programa. Entonces, en vez de comprar una CPU de mayor capacidad, lo que hacemos es comprar una tarjeta de memoria de VIPA, y esa tarjeta de memoria duplicaría la capacidad interna existente en el CPU. Nuestras tarjetas de memoria generalmente las usamos para duplicar la capacidad interna del PLC. Entonces, pero también hay algunas cosas que ha cambiado esta coyuntura COVID. Yo creo que hasta hace más de un año nadie se imaginaba que su planta podría estar parada 1 mes, 2 meses, 3 meses. He visto que han ingresado varios amigos del extranjero. Supongo que ha pasado lo mismo en sus países. Nosotros acá tuvimos una cuarentena anunciada un día domingo y a partir del día lunes, inamovilidad total, fábricas cerradas. Hemos tenido clientes que han tenido paradas sus plantas 1 mes, otros 2 meses, otro más tiempo. Entonces, ahí sí se hace obligatorio el uso de la tarjeta de memoria. ¿Por qué? Porque la memoria integrada en el PLC VIPA se soporta en un capacitor de gran capacidad. VIPA asegura de que en los manuales, de que el programa no se borra si es que está apagado el equipo 31 días. Aunque en esta coyuntura también hemos tenido noticias buenas hasta cierto punto, ¿no? Clientes que tuvieron sus equipos apagados cerca de 2 meses, nos dijeron, no tuvimos problemas, se encendió el equipo y cargó el programa. Los que sí tuvieron problemas fueron los que tuvieron cerca de 3 meses parados. Como acá se entró a trabajar por sectores económicos, hay algunos que han entrado más retrasados que otros, y bueno, ahí sí, en esta coyuntura COVID ha obligado a usar esta tarjeta de memoria, pero como un respaldo para que no se pierda el programa. Habíamos comentado, ven ustedes el esquema, muy similar al 300 de Siemens. La CPU y a la derecha comenzamos a poner las tarjetas de entrada, salida, digital y analógica. Habíamos comentado que tenemos tenemos capacidad para hasta 32 tarjetas en una sola fila. Ustedes saben de que en el caso de Siemens son 8 tarjetas por fila, 4 filas como máximo, ¿no? Entonces, un par de veces nos ha servido esto de poner más de 8 tarjetas en una fila. No, perdón, en más oportunidades. Sí, porque a veces el cliente tiene 9 tarjetas y bajo el esquema de Siemens tiene que comprar una tarjeta de expansión para poner esa tarjeta adicional. O a veces tienen 10 tarjetas, tiene que comprar la tarjeta IM361 de expansión para poner 2 tarjetas más. En el caso nuestro, 1, 2 tarjetas más no quitan mucho espacio, se ponen en una sola fila, ¿no? En el caso de nuestra solución con el PLC Slio, tenemos hasta 64 tarjetas que pueden ser instaladas junto al CPU, digitales o analógicas. La única consideración que hay que tener acá es que obviamente a más tarjetas hay mayor consumo de corriente de la parte electrónica. Entonces, Slio tiene una solución bien interesante, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 12 tarjetas analógicas y ya se va llegando al límite de consumo de energía, coloco una tarjeta de fuente intermedia para tener amperaje para el siguiente grupo de tarjetas. Entonces, así, dependiendo del tipo de tarjeta que vamos colocando, se va agregando y aumentando la capacidad
de los equipos. Bien. Por favor, les recuerdo sus consultas en el chat, las vamos a absolver, no hay ningún problema. Bien, en esta pantalla tenemos la gama para la familia 300S Plus. ¿De qué es lo que les podemos ofrecer? Bajo el formato físico, compatible en hardware con Siemens. Como ven ustedes ahí en las fotos, tenemos CPUs que pueden ser compactas o modulares. Tenemos las tarjetas de entrada-salida digital analógica. Ustedes reconocen ahí, el aspecto físico es exactamente el mismo. El conector posterior es exactamente idéntico. El conexionado en borneras es el mismo. Bornera de 20 pines para tarjeta de 16 puntos, bornera de 40 pines para tarjeta de 32 puntos. Módulos digitales, módulos analógicos perfectamente compatibles en hardware, en conexionado. Solamente recalcar dos diferencias. Tenemos tarjetas esclavas Profibus. Siemens tiene los esclavos Profibus ET200M. Nuestros esclavos Profibus no son intercambiables con los esclavos de Siemens. Aquí lo que tenemos que hacer es descargar un archivo GSD, que es el archivo estándar de identificación de Profibus, e incorporarlo en nuestro programa STEP 7. Entonces, descargamos este archivo GSD y nuestro esclavo Profibus queda disponible dentro del catálogo de tarjetas de Siemens. Lo descargamos para el TIA Portal o para el STEP 7, ¿no? Entonces, esa es una diferencia, ¿no? La otra es el tema de los procesadores de comunicación. En el caso de los procesadores de comunicaciones hemos encontrado muy pocas aplicaciones, pero sí las ha habido. Entonces, la CP341 de Siemens sí es diferente a la CP341 de VIPA. Inclusive, por ejemplo, en la CP341 para Modbus de Siemens hay que también tener un software que es una compra por separado del driver para la tarjeta. En el caso nuestro, la CP341 es configurable con bloques de función que están en la librería y se pueden descargar de internet, de la página web de Yaskawa, para adecuar los comandos de envío y recepción de datos. Entonces, en las soluciones estándar de entrada, salida, digitales, analógicas y el CPU, el cambio es directo y con la menor cantidad de modificaciones. Siempre se mantiene la integridad del programa. Lo que por ahí hay que cambiar, y eso es lo que voy a ir indicando en las diapositivas siguientes, lo que hay que cambiar muchas veces sí es la tabla hardware, por los códigos de las CPUs, más que nada. Tenemos también fuentes de alimentación. Podríamos decir, como son las CTOP de Siemens, tenemos también nuestras fuentes de alimentación que insertan directamente en el rack, en el perfil del S7300. El primer caso que podemos nosotros cubrir fácilmente y es muy útil para el personal de planta y para los amigos integradores. He visto que se han inscrito también muchos profesionales que trabajan independientemente o en empresas de integración. Esta es la solución más sencilla, ¿no?, de reventa. Nuestras tarjetas, como ven ustedes ahí en la figura, en hardware son compatibles con el formato de Siemens, ¿no? Se malogra, aquí en la figura tenemos una 331 1KF01, una entrada analógica de 8 puntos. Se malogra la 331 1KF01 de Siemens y ponemos la 331 1KF01 de VIPA. Se da cuenta que hasta la codificación es similar. En el caso de Siemens siempre te pone 6ES7, 321, 1BH01, 0A0 o 0AB0. Nosotros en VIPA agarramos la parte principal de la codificación, ¿no? Entonces, para nosotros es 321, 1BH01. Para Siemens será la 6ES7, 322, 1BH01.
para nosotros es VIPA 322 1VH01. Entonces, es una manera sencilla de identificar el reemplazo, ¿no? No hay que hacer modificaciones en el cableado, se retira el conector frontal que ha estado trabajando, se cambia la tarjeta Siemens por el VIPA y se pone el mismo conector frontal. Este primer caso de reemplazo de tarjetas de entrada-salida digitales y analógicas es directo. No hay que modificar conexionado ni programa. ¿Qué tarjetas tenemos? Tenemos tarjetas de entrada digital de 16 y 32 puntos, son las más usuales. Tenemos también entradas de alterna, 120, 230 voltios de alterna para 16 puntos. Las salidas digitales, tenemos tarjetas de 8, 16 y 32 puntos. En las salidas digitales, quiero hacerles un comentario. Las salidas de 24 voltios de Siemens manejan medio amperio por canal. Nuestras salidas digitales en el formato 300 manejan 1 amperio por canal. Entonces, a veces había que poner un relay intermedio, ¿no? En nuestro caso, como manejamos 1 amperio, el doble de lo que maneja Siemens, era posible o es posible la conexión directa, ¿no? En el caso de las entradas analógicas, tenemos también entradas de 4 puntos, perdón, de 2 puntos y de 8 puntos, ¿no? En el caso de las salidas analógicas tenemos de 2 puntos y de 4 puntos. Para voltaje, para miliamperios, en el caso de las entradas para PT100, para temperatura, ¿no? Como les repito, bajo un esquema de codificación similar al de Siemens. Una característica también que gusta mucho a nuestros usuarios para las señales analógicas es de que nuestras tarjetas de salida de señal analógica tienen indicador individual, canal por canal. Entonces, por ejemplo, si un sensor por ahí tuvo problemas en su alimentación interna, se enciende el LED rojo para decirnos dentro de la tarjeta, este es el sensor que está con problemas, ¿no? Entonces, tienen el diagnóstico de fallas por LED, canal por canal. Eso es algo que el equivalente, en este caso de Siemens, no lo tiene como una solución estándar. ¿Y qué tenemos? En el caso 2, supongamos que tienen ustedes su PLC 300 y se malogra la CPU. Lo primero que le preguntamos al cliente cuando nos llama ¿es una CPU compacta o es una CPU modular? Las CPU compactas, los usuarios de Siemens saben, la CPU 312, la CPU 313C, la 314C, ¿no? Nosotros también tenemos nuestra 312C, 313C, 314C. Entonces, si es modular, Siemens tiene la 314, la 315, la 317, la 319. Nosotros tenemos también, las modulares son las de la derecha, la 314, 315, 317. Entonces, tenemos para cubrir la gama equivalente de lo que ofrece Siemens. Y como ya les había comentado, en el caso de las compactas, todas vienen con 3 puertos integrados al menos, y entre esos puertos pues el Ethernet, el MPI y dependiendo del modelo, el Profibus. Nuestras entradas integradas en 300, las señales integradas, corresponden con las señales integradas de su equivalente en Siemens. Si ustedes tienen, por ejemplo, un PLC compacto Siemens con 16 entradas, 16 salidas, 8 entradas salidas, 4 entradas analógicas, 2 salidas analógicas, nuestra CPU que le podemos ofrecer va a manejar esa misma cantidad de señales con la idea de que no tengan que modificar el cableado, ¿no? Entonces, ha habido situaciones, ¿por qué pongo la figura del 013C SLIO ahí? Que no tiene nada que ver con el formato físico del 300 compacto.
Lo pongo porque ha habido ocasiones en las que, por más que nosotros nos preocupamos de tener stock, manejamos stock y eso nos ha permitido abrir muchas puertas para muchos clientes, pero a veces ni Siemens ni nosotros tenemos el stock y el cliente necesita hacer funcionar su máquina sí o sí. Entonces, en el formato SLIO tenemos las mismas características que vienen en una 33cc o 314C de Siemens. Que las señales integradas de Siemens están asociadas a contadores rápidos, a contadores de frecuencia, a salida de modulación por ancho de pulsos. Esas señales integradas, esas funciones integradas son configurables en nuestra CPU SLIO. Entonces, cuando nos hemos visto obligados, porque no teníamos stock, ni el Siemens ni nosotros, el equivalente 300 compacto de Siemens, hemos recurrido al compacto de SLIO y buscando que esas funciones que el cliente puede estar usando no tengan que ser reprogramadas, porque aquí viene también un tema de confianza. El cliente dice, mi máquina ha trabajado muy bien 8 años, 10 años, 12 años. Entonces, pese a la falla, obviamente tiene una elevada confianza en sus equipos, en su programa, y no quiere que se modifique. Entonces, bajo este esquema, el programa no se modifica. Lo que sí modificamos, si es que cambiamos de CPU, es la tabla hardware. Hacemos la adecuación de los códigos en la tabla hardware y la lógica de los bloques de programa no se modifican, no se cambian. ¿Está bien? El manejo es más sencillo para nuestras CPU modulares. En nuestras CPU modulares, a ver qué CPU se ha malogrado, esta es la CPU para reemplazar. Y también es posible que se tenga que cambiar la tabla hardware, pero el programa no se modifica. Entonces, esto cuando se malogró la CPU. Obviamente, si se malogra la CPU y hay tarjetas de entrada-salida en el formato 300S, lo ideal es reemplazar una CPU equivalente y que nos permita no hacer más modificaciones en las entradas-salidas que están junto a la CPU. Les decía de que, así como Siemens tiene su CPU 312, nosotros también tenemos. Siemens tiene la CPU 33cc compacta, nosotros tenemos la 313SC. Siemens tiene su 13SC DP, nosotros también tenemos nuestra 313SC DPM, ¿no? Entonces, tratamos de cubrir lo que ofrece nuestro referente, ¿no? Todas ellas programables con STEP 7 y TIA Portal de Siemens. En el caso de las compactas, hay que hacer una aclaración. En el caso de las compactas, sí hay la limitación que la tiene Siemens. Junto a la compacta, no más de 8 tarjetas de entrada-salida. Para las compactas de VIPA, no podemos poner las 32 tarjetas que mencioné hace un momento. Solo para las CPUs modulares, ¿no? Y estas son nuestras CPUs modulares de VIPA. Tenemos, al igual que Siemens, una 314, una 314DP, una 315 Maestro Profibus, 315 Profinet, 317, 317 Profinet. Nosotros, obviamente, manejar stock es un tema que compromete la economía de la empresa, ¿no? O sea, es muy difícil, Siemens también lo ve de esa manera, me imagino, porque no tiene toda la gama de CPUs en stock. Y para nosotros, una empresa más pequeña, también sería un lujo tener toda la gama disponible. Lo que ven ustedes marcado ahí en recuadro naranja es lo que usualmente manejamos como el stock, ¿no? Si tienen problemas con una CPU 314, ya sea simple o maestra Profibus, nosotros en stock tenemos siempre la 315 para reemplazar toda esa gama y lo que va hacia abajo. Si tienen también aplicaciones con Profinet, nuestro modelo estratégico es el segundo que está marcado, el 315 Profinet, para tomar aquellos equipos que usen Profibus, Profinet, MPI. Entonces,
Con esto, generalmente nosotros atendemos estas emergencias, ¿no? Porque generalmente el cambio de los equipos se da por ya situaciones de emergencia. ¿Y cómo es el tema del cambio en la tabla hardware que hemos mencionado? Hemos dicho que los programas de la lógica de control no se modifican, pero sí posiblemente la tabla hardware. En el caso del TIA Portal, ustedes saben de que se van agregando las tarjetas y se tiene que ir definiendo los códigos de cada una de ellas. Siemens tiene, por ejemplo, para su CPU 315 PNDP, Profinet-DP, tiene el código 6S7-315-12H3. De repente, la CPU que yo les ofrecí tiene que configurarse como una 317 de Siemens. Entonces, el cambio que hay que hacer en el TIA Portal es reemplazar este código que era de Siemens, el 315, por la 317, que es la que trabaja nuestra CPU de reemplazo. Básicamente, el cambio es generalmente a nivel del código del CPU. Las demás tarjetas de entrada y salida no se ven comprometidas. Y en ese proceso del cambio de la tabla hardware, generalmente les apoyamos nosotros, ¿no? Ya sea que el cliente nos manda su programa, y a veces les damos ese soporte, ¿no? Le decimos, mira, ya te mando el equipo ya configurado, total, como tiene su memoria integrada, mándame tú el backup de tu programa y yo te hago las modificaciones para que simplemente recibas la CPU y la instales. Entonces, y obviamente los clientes más frecuentes que tenemos, donde ya también hemos apoyado en la preparación de su personal para hacer estos cambios, les apoyamos también para que lo puedan realizar ellos mismos. Lo interesante es de que ya sea en el TIA Portal o ya sea en el Step 7, es posible hacer esos cambios solo a nivel de la tabla hardware, ¿ya? El caso 3, también por alguna situación de falta de stock. A veces, como les repito, sería un lujo tener guardado acá a la espera de una compra a una CPU que puede costar $4,000, $5,000, $6,000. Entonces, pero los equipos no son infalibles, ¿no? En alguna ocasión se malogró una CPU de la gama más completa de Siemens, ¿no? Las CPUs 318, las CPUs 319 del Siemens son las más completas, las más potentes en comunicaciones, pero también, al parecer, cuando se malogran estas CPUs, es muy difícil que se pueda encontrar en stock. Y como repito, la máquina no puede parar. Hay una presión por la producción. No se pueden esperar las 4 semanas estándares que nosotros ofrecemos de importación o las 8 semanas que ofrece la competencia. Tenemos que buscar soluciones ya. En esta situación, por ejemplo, que ponemos acá, se malogró una 319.3 Profinet de Siemens, que hace poco también hubo una consulta similar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que en esta CPU se tiene puerto MPI, se tiene puerto Profibus y se tiene puerto Profinet y se usaban los 3 puertos. Entonces, nosotros de stock no teníamos una CPU 300 bajo que cumpliera esas exigencias de los 3 puertos integrados. No lo teníamos en el 300, pero sí teníamos una CPU bajo el formato SLIO, que es justamente el de la foto. 2 puertos Ethernet integrados, 2 puertos Profinet integrados, un puerto MPI integrado, y en el caso del CPU SLIO, este puerto que ven acá, cuando lo compro, de repente está ahí disponible, pero no lo uso. Compro la CPU a un precio estándar, digamos, por lo que viene ahí. De repente necesito que esta CPU se comunique por Profibus. Entonces lo que hacemos bajo la CPU SLIO es comprar una tarjeta de memoria que viene con un archivo para habilitar este puerto como Profibus maestro. Entonces, en este caso mi tarjeta de memoria se usa
para habilitar la configuración hardware del puerto Profibus. Nuestra solución para este caso fue justamente poner una CPU SLIO, la 015, con Profinet, con MPI y con Profibus integrados, gracias a que agregamos una tarjeta maestra Profibus, una tarjeta de memoria que habilitaba la función Profibus. Pero ¿qué pasa con las tarjetas de entrada-salida del formato 300? Recuerden que es una emergencia. Y para no cambiar todo, nosotros le dijimos al cliente, ¿qué te parece si a través de este puerto Profibus que viene en el VIP SLIO, convertimos a tus tarjetas de entrada-salida en esclavos Profibus? Le ponemos acá una tarjeta esclava Profibus y nuevamente el cambio queda a nivel de la tabla hardware. Tu secuencia de programa, tu lógica, no la cambiamos. Es un cambio de hardware. Y la solución quedó así. Con la CPU 015 Profinet más la tarjeta esclava Profibus que pusimos para sus tarjetas 300, la solución seguía siendo más económica que comprar una CPU 319.3 Profinet Decimal, ¿no? Y aparte que al margen del precio, el cliente se queda muy satisfecho porque se le solucionó el problema ya, como quería, ¿no? Sin hacer grandes cambios, en este caso en el conexionado eléctrico, porque las tarjetas de entrada-salida no se tocaron, sino básicamente a nivel del CPU y del hardware. El panel de operador que estaba conectado al puerto MPI, como le repito, ni se enteró del cambio. El software SCADA que tienen ellos conectado por Profinet, tampoco. Los equipos que estaban colgados a Profinet tampoco se colgaron de cambio. La adecuación la hicimos en la tabla hardware. También se han dado casos en que, por más que nos preocupamos, como le repito, por mantener stock permanente, hay clientes muy generosos que a veces nos dicen, ¿sabes qué? Necesitamos 10 tarjetas, o 12 tarjetas, o 16 tarjetas. Ya. Entonces, nos debilitan el stock, o lo terminan. Y justo después suele pasar de que otro cliente también importante para nosotros tuvo una avería en sus equipos. ¿Cómo lo atendemos? No lo podemos dejar abandonado, no consigue repuestos. Entonces, lo que hemos hecho muchas veces es, tu CPU tiene un puerto Profibus maestro, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si las tarjetas analógicas que no consigues, te vendemos unas tarjetas analógicas en el formato del SLIO? Y ponemos al SLIO como un esclavo Profibus. Cuando se te vayan malogrando las tarjetas 300, que ya viste de que a veces se te complica conseguir los repuestos, pues ve migrándolos al modelo SLIO, que es nuestro modelo actual y el modelo que vamos a tener asegurado muchos años más a futuro. Y al cliente le gusta la idea por dos cosas, porque lo sacamos nuevamente de la emergencia, porque va a funcionar a nivel de cambios. Aquí obviamente si hay cambios en el cableado, les damos los esquemas, pero su programa, en el que tanto confía porque su máquina ha trabajado bien, su programa nuevamente no se ve modificada, la lógica no se ve modificada. Y visualiza ya de que puede hacer un cambio gradual, no tiene que cambiar todo su bloque de tarjetas, todo su PLC ante una falla de uno de los componentes. Puede ir cambiando, invirtiendo gradualmente, y cuando menos se dé cuenta, ya todo lo va a tener en el formato SLIO, del que sí tenemos mayor cantidad de repuestos y del que es un modelo con una mayor proyección de vida útil. Hay que hacer, acá aprovecho para comentarles que en el caso de VIPA, Yaskawa VIPA asegura que el modelo 300S Plus va a estar vigente hasta el 2028 comercialmente, y de ahí va a comenzar un periodo, que es el que se acostumbra a dar, de compra de repuestos después de obsolescencia. Entonces, tenemos todavía para darle vida a un esquema, a un sistema 300 que ha funcionado muy bien.
¿no? El otro comentario que amerita dar es de que nosotros, ¿por qué le llamamos el 300S Plus? El nombre SPID 7 es un sello en las CPUs de nuestras soluciones, tanto de PLC 300 como es LIO y el micro, que es nuestro PLC más pequeño. El SPID 7 es una tecnología moderna. En el caso del 300S, se hizo una reingeniería hace unos 3 años o 4 años no más, donde toda la electrónica interna de las CPUs 300 es una electrónica moderna, ¿no? Entonces, se ha mantenido el formato de las cajas, obviamente para hacer compatible el hardware, pero en las tarjetas de entrada-salida, en la CPU, tienen ustedes tecnología moderna bajo el formato de hardware 300S. Y el SLIO usa el mismo procesador SPID 7 que tenemos en el 300, pero su forma física es diferente. Es por eso que al ser el mismo procesador, los programas que hemos pasado de la familia 300 al SLIO siguen siendo útiles, siguen aprovechando, ¿no? Entonces, eso como un comentario de la vida útil que ustedes pueden prolongar con nuestra solución. El quinto caso también puede darse por falta de stock. Aquí en el Perú, a veces nuestros clientes compran maquinaria de segunda o de tercera mano, o más, y vienen estas máquinas que mecánicamente son muy robustas, muy buenas, europeas, máquinas italianas, máquinas alemanas, pero ya vienen con tarjetas que no están disponibles ya inclusive para la venta, ¿no? Acá la foto les muestra una ET200C de Siemens. Ese modelo, esas tarjetas ya no están disponibles para la venta, ¿no? Fueron acá localmente a preguntarlo a Siemens y ya está obsoleto. Entonces, de nuevo el tema del stock, que para nosotros es muy importante. Si Siemens no tenía disponible el stock, yo te ofrezco lo que está en la foto. Reemplazamos esas tarjetas analógicas de 4 canales por mis tarjetas analógicas de 4 canales SLIO. La configuración de las funciones a nivel de hardware es equivalente en nuestra solución SLIO. El conexionado, en la mayor parte de casos, también es similar, ¿no? Entonces, y si hay modificaciones, nosotros los apoyamos para la implementación de esas modificaciones. Entonces, así, en este caso, por ejemplo, el cliente en particular me parece que tenía más de 10 esclavos ET200C. En el tiempo los vamos cambiando y les hemos ido poniendo nuestros esclavos SLIO. Nuevamente, con cambios a nivel de la tabla hardware. ¿Qué es lo que hemos hecho ya como una panorámica final de nuestras soluciones basadas en el 300? Tenemos plantas completas controladas por nuestras CPUs 300S de VIPA, ¿no? Los usuarios más antiguos recordarán los PLCs 135U de Siemens, los más robustos, los más completos, los de una mayor capacidad de control, pero ya también obsoletos. Entonces, hace varios años para plantas completas, nosotros migramos todo ese sistema, tanto en el programa como en el hardware, a una solución basada en lo que hemos descrito, nuestras CPUs de VIPA y nuestras tarjetas de entrada-salida de VIPA. ¿Por qué con el 300? Porque acá disponemos de tarjetas de 32 puntos de entrada y salida digitales. Tenemos tarjetas de 8 puntos para las señales analógicas. Entonces, y también un poco para facilitar el tema del cableado, ¿no? Entonces, en el esquema se muestra nuestra solución, sacamos el cajón de tarjetas que había del formato 135U y lo reemplazamos por lo que ustedes ven en la foto, ¿no? Se implementó una red Profibus y a través del puerto de Ethernet la visualización y el control con una estación SCADA. El rubro textil también tiene máquinas muy interesantes, ¿no? Esta es una engomadora de hilos para ir formando la tela, ¿no?
y es muy crítico para el control de velocidad. Obviamente hay que tener en cuenta la tensión de los hilos para que no se revienten y que todo vaya quedando muy parejo. Es un control muy fino el que hay que tener en estas máquinas. También por esa exigencia de control, originalmente esta máquina tenía un PLC 135U, tenía, imagínense, 650 señales involucradas aproximadamente, una gran cantidad de ellas analógicas, y ahí usamos lo que les describí en algún momento, esto de tener más de 8 tarjetas en una fila. La foto superior, tienen acá la CPU, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17 tarjetas en una fila, ¿no? ¿Para qué? Para no modificar el cableado original. Y el esclavo Profibus también con las tarjetas de entrada-salida que estaban dentro del tablero en la segunda posición. Entonces, acá teníamos aproximadamente 500 señales digitales de entrada-salida, 50 señales analógicas. Entonces, es una de las situaciones en las que les decía de que de pronto en una sola aplicación nos quedamos sin stock cuando se presentan este tipo de aplicaciones de emergencia, ¿no? El reemplazo natural de un PLC de las capacidades del 135, en Siemens hubiese sido el S7400. El S7400 también es muy costoso y el otro detalle es que también es difícil encontrarlo de stock local. Es por eso que nosotros hemos cambiado inclusive PLCs S7400 por estas soluciones basadas en nuestras CPUs de VIP, Yaskawa VIP. Como tenemos mayor capacidad de memoria integrada, entonces podemos tener programas más extensos dentro del formato 300. Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿y cómo hacen para poner más de 16, más de 8 tarjetas si el software TIA Portal y el Step 7 no lo permiten? Hacemos un artificio, dibujamos las tarjetas de expansión que Siemens usa usualmente, las IM361, se dibujan en la tabla hardware, pero físicamente ya vimos que no existen, ¿no? Entonces, al cargar esta configuración al CPU, el CPU piensa de que está trabajando con 2 o 3 filas de tarjetas según sea necesario. Otra máquina muy interesante en el rubro textil fue esta mercerizadora Benninger, ¿no? Un fabricante europeo también de mucho prestigio. Acá también reemplazamos una CPU 400 de Siemens porque no había repuesto local y teníamos que echar a andar la máquina. La reemplazamos por un CPU 315 de VIPA. Y miren ustedes la tabla hardware de esta máquina, ¿no? Tienen en red, me parece que eran cerca de 20 variadores de velocidad sin mover. Poco a poco lo fuimos migrando porque se malograron variadores. Cuando llegó la máquina se dieron con la sorpresa de que varios variadores estaban malogrados. De los variadores tampoco conseguían stock o repuestos. Hablamos nosotros con un fabricante local para que nos suministre los variadores de otra marca y dimos solución integrando por Profibus esos variadores. Y acá ven ustedes las estaciones esclavas Profibus antiguas, ET200C. A medida que se van malogrando, la vamos reemplazando por los que están más a la derecha, que son nuestras estaciones esclavas en VIPA. De esta manera también, al ser una máquina compleja, con gran cantidad de entrada-salida, vamos haciendo una migración gradual, parcial. Se van malogrando componentes, los vamos cambiando por nuestra nueva familia de entradas y salidas de VIP. Esta CPU del formato 300, la que ven en la foto, nuestra CPU 315 SB DPM, es maestro Profibus, tiene MPI, tiene Ethernet. Esta es la que usamos. Hasta ahora hemos usado para cambiar inclusive PLCs S7400 ante la urgencia de no conseguir esos repuestos. Y también es más económico. Una CPU 400 es relativamente costosa,
comparada con estas soluciones. Y el programa que estaba contenido en el PLC 400, lo cargamos acá, porque nuestra CPU viene con 1 mega de memoria integrada y aceptó sin problemas el programa. Otra cosa muy particular en esta aplicación y que hemos visto en fabricantes europeos, los europeos protegen bastante su know-how. Este fabricante, por ejemplo, tiene una forma de programar muy interesante. Quienes son programadores acá están acostumbrados de repente a lo más sencillo que es el ladder, el famoso ladder. El programa extenso de esta máquina no tenía ladder. Vamos a buscar las direcciones de entrada-salida, la I0.0, la I0.1, Q00, Q01, no se encontraba. Uno hacía la referencia cruzada, ¿dónde están las direcciones? ¿Cómo maneja esta cantidad de señales? 400 señales digitales, 80 señales analógicas, y el programa no hace referencia a las direcciones. Este fabricante tenía una forma de programar que es ya de alto nivel, que es la programación indexada. Las direcciones las tienen ocultas dentro de esa programación indexada. Entonces, esa forma de programar con indexados en memoria fue aceptada sin problema por nuestra CPU VIP, ¿no? Entonces, para ese tipo de aplicaciones también ha sido una buena propuesta, una buena solución para nuestro cliente. Por eso en el título pongo economía, seguridad y economía, ¿no? Se nota más cuando hemos reemplazado los 400, soluciones más económicas. Otro caso que tenemos frecuente, un cliente que ha estandarizado la modernización de sus máquinas termoformadoras con nuestra CPU que ven ustedes ahí en la foto, la 313 compacta de Vipa, ¿no? Similar a la 313C de Siemens. En nuestro caso, como viene integrado el puerto Ethernet, a través de ese puerto se conecta a nuestro panel de operador Vipa. Y ellos les decía que han estandarizado con nuestro PLC porque tiene integrado y ellos usan el puerto serie RS485 para enviar códigos ASCII al servocontrolador Festo, ¿no? Entonces, de tal suerte que tenemos la lógica y los comandos de control para el servocontrolador Festo centralizados en nuestra CPU Vipa, y el operador cambia los parámetros necesarios del servocontrolador desde el touchpad. El otro atractivo que encontró nuestro cliente en esta CPU, el manejo de los algoritmos PID. Recuerden de que hemos dicho que los procesadores de Vipa son modernos y son potentes en velocidad. El Speed 7. El procesador Speed 7 de Vipa en su momento, cuando salió, llegó a ser, me parece que 20 veces más rápido que un CPU Siemens. Después Siemens hizo mejoras y ya no le he hecho mucho el seguimiento, pero me parece que estamos todavía en 3 o 4 veces más rápido. ¿Y para qué me sirve eso? En el caso de los algoritmos PID, por ejemplo, ustedes saben de que procesar el algoritmo consume algunos milisegundos. Digamos que consume 100 milisegundos. En 10 algoritmos PID, eso equivale a 1 segundo. Entonces, 1 segundo he dejado de atender la lógica de programa de otra sección de la máquina. Puede ser una eternidad. Entonces, es por eso que en algunas CPUs de Siemens a veces hay la restricción, ¿no? Antes era típico y lo ponían así, ¿no? Para 8 lazos de control, 16 lazos de control como máximo. Uno veía el datasheet y encontraba esa limitación. Acá, el tener un procesador de mayor velocidad me asegura poder cumplir con más tareas. Entonces, en este caso, por ejemplo, esa máquina, bueno, la del ejemplo tiene 11 lazos de control PID. En alguna ocasión hicimos una máquina termoformadora para cables eléctricos, conductores eléctricos, y ahí ha sido nuestro récord con esta CPU, llegando a tener 23 lazos de control PID, sin ningún problema. Entonces, ahí está la importancia también de tener un procesador Speed 7, un procesador más rápido, ¿no? Las tareas de comunicación ASCII no hay que programarlas por nuestra cuenta. Vipa tiene
una librería de funciones internas para cuentas rápidas, para medición de frecuencia, en este caso para la comunicación ASCII. El puerto también lo pueden usar para comunicación de Modbus RTU. Entonces jalamos un bloque enviar-recibir para Modbus RTU. Entonces, hay con las propuestas de los puertos integrados, hay detrás también una librería de funciones que se pueden aprovechar. Otros ejemplos, simplemente ya por mencionarlos, ha habido ocasiones en que sí, al malograrse las CPUs compactas sobre todo, a veces el cliente mismo nos dice, mira, yo ya este modelo ya sé que ya no va más, cámbiamelo pues por el Slio, ¿no? Ya le hemos comentado de que acá tiene la posibilidad tecnológica de seguir todavía por muchos años más. Entonces, en la foto, por ejemplo, esos dos modelos de PLC Slio reemplazaron a la CPUs 313 compacta de Siemens, ¿no? Para diferentes sectores, para el sector textil en máquinas hidroextractoras, para el sector de pesca con separadoras, decantadores, para el sector plástico también, ¿no? Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que podríamos comentar, repito, en base a las experiencias que hemos encontrado de cómo hemos solucionado problemas de nuestros clientes en la industria local referidos al S7300. Nosotros partimos de una idea básica. El S7300 ha sido y es todavía un PLC muy potente, muy completo, ¿no? Hay una premisa que dice, no se cambia lo que ha funcionado muy bien. Más aún si mi máquina no va a ser modernizada para hacer otra cosa más, ¿no? Pero si veo que mi máquina puede rendir todavía en el tiempo porque mecánicamente está muy bien, hidráulica, neumáticamente está bien, entonces, ¿para qué migrar a otros modelos más costosos cuando lo puedo hacer, como ya hemos visto en los ejemplos, gradualmente? Puedo alargarle la vida del equipo. En situaciones de economía como las que estamos pasando, estos detalles cuentan, porque significa mantener, o el cambio tecnológico también ayuda a mejorar la producción sin tener que invertir tanto. Entonces, les invito a revisar en nuestras redes sociales. Tenemos videos de algunas de las máquinas que hemos automatizado con nuestras soluciones. Publicamos ahí a través del Facebook, a través del LinkedIn, que es una red que hemos comenzado a mover justo en la coyuntura COVID. Publicamos ahí nuestras soluciones como una guía, como una referencia para que vean que es posible, si están en situaciones similares, es posible solucionar problemas con lo que tenemos generalmente de stock. Entonces, les invito a seguirnos en LinkedIn, estamos como Automatización y Control Industrial, en Facebook como AUTC Perú, y en YouTube tenemos nuestro canal ahí con videos, donde estos webinars que venimos dictando los estamos publicando ahí en YouTube. Revísenlo si ustedes como asistentes han quedado registrados para ser invitados en eventos futuros, pero también pueden ir revisando periódicamente la información que ahí vamos publicando. Pueden contactarme para consultas ya directas a mi correo personal, famaya@autc.com.p. Está también en la página web, encuentran también el número de celular para hacer las consultas. Obviamente nos interesa a nosotros contar con su opinión, con poder apoyarles en las inquietudes que puedan tener. Bien, vamos a absolver las consultas, ahora sí, que nos han dejado los amigos en nuestro chat. Muchos agradecimientos por el momento. Se escucha muy bien, retentiva o remanente.
Hay una consulta en cuanto a lo que mencionaba de la memoria retentiva, ¿no? La memoria retentiva se refiere a, como lo manifesté en algún momento, a de que, por ejemplo, si una marca que me almacena, una marca es como un relay, si estaba activa y hay un apagón, que al momento que retorna el fluido eléctrico, la corriente, conserve su estado 1. Lo que sucede generalmente es de que después del apagón todas las marcas se van a cero, ¿no? Y hay que volver a iniciar la secuencia. Hay procesos en los que nos interesa empezar desde donde se cortó la comunicación. Entonces, la memoria retentiva es eso, ¿no? Antes de apagarse, almacenó los estados que tenían estas memorias y al encenderse, restituye ese estado de operación. Si hacemos la analogía, ustedes conocerán, por ejemplo, los encoder absolutos. Los encoders absolutos tienen la propiedad de memorizar la posición en la que han quedado, ¿no? Los encoders incrementales no, se irían a cero. Entonces, muchas veces hemos usado la memoria retentiva para almacenar datos de posición de estos encoders incrementales. En otras palabras, para cuestiones de operación, hemos convertido los encoders incrementales en encoders absolutos, dándoles la posibilidad de memorizar en qué estado de posición se encuentran ante estas fallas, ¿no? Otra pregunta, ¿el puerto MPI se podría configurar como Profibus, como el CPU 319.3? Buena pregunta. En la CPU 319.3 tienen ustedes un puerto configurable MPI o MPI Profibus. En el caso nuestro, tienen la MPI, es por eso que tenemos como mínimo 3 puertos, ¿no? Separa la MPI y el otro queda disponible para ser configurable como Profibus, como Modbus, como USS o como ASCII, ¿no? El puerto MPI no lo podemos configurar como Profibus. Para eso tenemos el otro puerto por separado, ¿no? Entonces, buena pregunta, gracias Lenny. ¿El SLIO es equivalente a una ET200 de Siemens con CPU? No. En el SLIO no es equivalente a ver cómo me explico. Diría que no es compatible, mejor dicho, ¿no? Hemos dicho que en el 300 las tarjetas sí son intercambiables, son compatibles en hardware. El SLIO con el ET200 no son arquitecturas diferentes, ¿no? El SLIO ya es un diseño más propio del mismo Yaskawa Vipa, pero hemos reemplazado también estaciones ET200 que se averiaron y a veces suceden cosas muy extrañas, ¿no? Porque yo cuando me llaman los clientes y les digo, ¿estás seguro que te han quemado todas las tarjetas de esa estación? De repente necesitas cambiar solo el módulo de comunicación. Pero bueno, a veces sucede, ¿no? Que hay que cambiar todo. Entonces, no son compatibles físicamente, pero podríamos decir que sí son equivalentes en el sentido de que reemplazamos una estación ET200, como dice, con CPU, ponemos una CPU SLIO con las tarjetas de entrada-salida, pero del formato SLIO. Y el programa original que tenía esa CPU ET200 de Siemens, la pasamos al SLIO. Lo que sí cambia obviamente es la tabla hardware. Hacemos otra tabla hardware, pero el programa, el OV1, los FBs, los FCs, los DBs, todo lo demás se copia tal cual en nuestras CPUs. No son compatibles al ET200, pero sí equivalentes, podríamos decir. En el caso de la CPU 315-2DP de Siemens, ¿cuál sería su reemplazo? Ahí viene el reemplazo directo nuestro, sería también la 315, el código exacto es 315-2AG23 de VIPA, ¿no? Y ese es nuestro modelo estratégico, es lo que nos preocupamos por mantener siempre de stock, porque con ese modelo solucionamos casi fácil más del 50% de las aplicaciones que ya sabemos que existen, al menos aquí en el país, ¿no?
Y para nosotros se llama la 315 SB DPM. SB, el soporte básico de Siemens, DPM, porque puede ser maestro o esclavo Profibas, ¿no? El código sería la 315.2 AG23 de Víctor. Lo que manejamos de esto. Otra pregunta. En el equipo que se nos malogró del CPU 3.19.3 estaba configurado el puerto MPI a Profibas y se usaban los dos puertos Profibas. Había que ver ahí el arreglo en la tabla hardware, ¿no? Por ejemplo, Lenin, lo que entiendo acá es de que tuvo el caso que presenté ahí de la 3.19.3DP. Recuerda que la 3.19.3, la fotografía mostraba dos puertos seriales. Aquí el amigo Lenin nos dice de que esos dos puertos estaban configurados como puertos Profibas. Ese ya es un caso muy, muy particular. Me imagino que ustedes saben de que en el puerto Profibas, al ser una red serial, a medida que tienen más equipos conectados, la velocidad disminuye. O a medida que la red es más larga, la velocidad disminuye. Me imagino que ese es el motivo por el que han usado los dos puertos integrados Profibas para compartir la carga, por decirlo de alguna manera. Y ahí viene de nuevo el tema de la importancia de la velocidad del procesador. Entonces, de repente con un procesador como el nuestro, como en el SPIC 7, esa velocidad de comunicación de Profibas todavía puede tolerar cargas mayores, ¿no? Entonces, obviamente acá la idea era, en el caso particular del amigo Lenny, conservar esos dos puertos como Profibas, como puertos Profibas, ¿no? Entonces, buena pregunta, porque acá en nuestro caso, en el Clio, sí es configurable el puerto adicional. Pero lo que me queda a mí como duda, y es muy interesante la pregunta, porque hasta ahora lo que hemos hecho en el Clio es habilitar un puerto como Profibas, no hemos habilitado dos. Voy a trasladar la pregunta a los amigos de Yaskawa. Muy bien. Con el amigo Carlos Merino, muchas gracias. Vamos a tomar nota para poder agendar la reunión que nos está solicitando para tener más detalles acerca del arreglo que pueden tener ustedes en planta, ¿no? Otras inquietudes. ¿Hay cursos de migración de S5 a S7? No. Afortunadamente, nosotros dictábamos cursos de capacitación, fuimos una de las primeras empresas y yo en lo personal, por mis 21 años de docencia universitaria, le di mucho impulso al tema de las capacitaciones. Ya en los últimos años la carga de trabajos y los proyectos nos impidieron continuar con esa dinámica. No, lo que hacemos es, el amigo Javier, lo que podríamos hacer, ahí en la pantalla está mi correo electrónico, podemos conversarlo en una reunión de Zoom. Y también los invito a ustedes a hacer lo mismo. Nosotros tenemos un evento que llamamos nuestros launches de Internet 4.0. Agendamos con nuestros clientes, queremos ver tu tema de tus Smart Panel. Ya, agendamos un launch ahí 4.0, que significa ya nos encontramos a las 4 vía Zoom y hablamos de tus inquietudes, qué problemas tienes y cómo te podemos apoyar. Les invito a participar en sus empresas con sus compañeros si quieren tener acerca de algún tema puntual, cuál es nuestro soporte que les podemos dar, podemos agendarlo, ¿no? Por favor, con el amigo Javier Paredes también lo podemos manejar de esa manera. Alfredo, para conexiones así, también hay reemplazo. ASI. No. ASI fue una red de sensores inteligentes. Fue un buen intento de Siemens de llevar a lo que ahora pretende hacer el I 4.0, ¿no? ASI
fue una propuesta de Siemens que ya se va, me parece, fácil por los 25 años. Pretendió que los sensores puedan, no lo hizo, porque así existe, que los sensores puedan darme información a través de un bus de datos, pero no tuvo mucha pegada. Yo lo quise impulsar aquí localmente, pero los clientes iban más a lo práctico y tenían razón, ¿no? Porque decían, si me malogra un sensor así, ¿a quién le voy a comprar? Solo a ti. Y si no tienes, en cambio se me malogra un sensor inductivo, tengo esta marca, esta otra, esta otra. Básicamente por ese motivo es que no aceptaron la tecnología ASI, ¿no? En el caso de Yaskawa MIPA no ha desarrollado soluciones para ASI. Schneider, eh, alguna aplicación con el PLC SLIO con comunicación Modbus y Profibus. Sí, porque en el caso del SLIO, y en el caso del SLIO por los dos tipos de canales, Modbus TCP a través del puerto Ethernet y Modbus RTU a través del puerto serial, ¿no? Entonces, por eso en algún momento yo les decía, hay cosas que hemos hecho en el SLIO y que no podemos hacer con el 300S de Siemens. Yo cuando le traslado esa pregunta a los amigos de VIPA, a veces me decían, lo que pasa es que si comenzamos a hacer esas mejoras, vamos a ir perdiendo la compatibilidad que tanto respetamos en el 300S, ¿no? En cambio, en el SLIO hay más libertad para hacer estos arreglos, ¿no? Efectivamente, en el SLIO sí podemos tener ahí en simultáneo, por decirlo de alguna manera, Modbus y Profibus, o Modbus MPI, Modbus RTU, Modbus TCP. Hay mayor flexibilidad para el manejo de protocolos. Bien, no hay más consultas. Quiero agradecerles nuevamente por su participación. Hemos sido un grupo muy interesante del interior del país, amigos de Arequipa, amigos de Trujillo, amigos también del extranjero, de Argentina, de México, de mis amigos de Colombia. Les repito de que este webinar y los anteriores pueden ustedes encontrarlos en nuestro canal YouTube y sigan atentos, tenemos todavía muchos temas más por desarrollar, ¿no? Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.